Buenos días, bienvenidos al webinario sobre prevención de trastornos musculoesqueléticos en puestos de trabajo con carga física. Y este webinario será impartido por Pilar Moreno, que es técnico superior de prevención de riesgos laborales, especialista en ergonomía y diplomada en fisioterapia, de la División del Servicio de Prevención de Atención Mutual. Cuando quieras, Pilar. No se te oye, Pilar. Disculpad, los nervios del directo. Como decía, bienvenidos a todos y a todas a este webinario, en el cual, como ya comentaba en el programa, planteo como objetivo conocer cómo optimizar el abordaje de los diferentes factores de riesgo relacionados con la carga física mediante una adecuada priorización de las acciones a ejecutar, ya sean a través de medidas de prevención de riesgos laborales o de promoción de la salud. En cualquier caso, agradeceremos que todas aquellas dudas que vayan surgiendo las recojáis en el chat que hemos habilitado y al finalizar la exposición pues las responderé. Pues vamos allá. Bueno, aquí también, como veis, está mi dirección de correo electrónico a través de la cual podéis poneros en contacto conmigo para, si consideráis que necesitáis tener una comunicación más directa conmigo. Pues bien, vamos a ponerle datos a los trastornos musculoesqueléticos. Según la sexta encuesta de las condiciones de trabajo, en torno al 60% de los trabajadores con un problema de salud relacionado con el trabajo considera que los trastornos musculoesqueléticos son su problema más grave. Y es que los trastornos musculoesqueléticos siguen constituyendo el problema de salud relacionado con el trabajo más frecuente, no solamente en Europa, sino también en España, tal y como veremos a continuación, lo cual, evidentemente, es un motivo de preocupación y no solamente por los efectos sobre la salud de los trabajadores de manera individual, sino también por el impacto negativo que tiene sobre la economía y la organización de las empresas y también sobre las economías nacionales. Si ponemos el foco en nuestro país, vemos que las enfermedades profesionales y las enfermedades causadas o agravadas por el trabajo que afectan al aparato locomotor han sido las más frecuentes en 2022, con el 38,4% del total de partes comunicados. Y en cuanto a los accidentes de trabajo durante la jornada laboral, en 2022 se produjeron 166.787 debidos a sobreesfuerzos, lo que supone el 29,2% del total de los accidentes ocurridos en jornada laboral, lo que la convierte en la forma de accidente más frecuente en nuestro país. Si nos fijamos en los sectores que mostraron mayor incidencia, vemos que fueron la construcción y la industria, seguidos por el sector agrario y los servicios. Y antes de entrar en materia, quisiera abrir un espacio para la reflexión. En cualquier caso, entendemos la carga física al conjunto de los requerimientos físicos a los que está sometido el trabajador durante su jornada de trabajo, ya sea por tareas de manipulación de cargas, en posturas forzadas o posturas estáticas, por la aplicación de fuerzas o esfuerzos elevados o en exposiciones por movimientos repetitivos. En todo caso, la respuesta dependerá de la capacidad física de cada persona. Llegado a un límite, puede aparecer la fatiga, que se va a manifestar con signos como sensación de calor en los músculos implicados, temblor, hormigueo o incluso dolor. Este es un proceso fisiológico normal y natural, que en principio se recupera con reposo. Sin embargo, cuando de manera crónica este reposo no se realiza o es insuficiente, pueden llegar a desarrollarse trastornos musculoesqueléticos. Pero es que además a menudo observamos que personas expuestas a demandas idénticas van a tener una respuesta distinta en función de sus características individuales. Existen muchos factores que intervienen en la generación de trastornos musculoesqueléticos que, a pesar de haber sido estudiados,
a día de hoy, desde el punto de vista fisiológico, biomecánico y epidemiológico, todavía no hay un consenso sobre cómo se interrelacionan en la incidencia de trastorno musculoesquelético. Por eso, como técnicos de prevención, necesitamos disponer de información detallada sobre los diferentes factores de riesgo. Y ahora quiero lanzar esta pregunta que posiblemente muchos de los que estamos aquí presentes nos hemos hecho en no pocas ocasiones y a partir de la cual os quiero invitar a seguir reflexionando. ¿El trastorno musculoesquelético que presenta el trabajador es de origen laboral? Esta podríamos decir que es la pregunta habitual. Pero respecto a los trastornos musculoesqueléticos sabemos varias cosas. Una, que los trastornos musculoesqueléticos no son un mal exclusivo de los trabajadores, sino que afectan a personas de todas las edades, condiciones y además en todo el planeta. Dos, que los trastornos musculoesqueléticos son de origen multifactorial. Y tres, que no todos los trabajadores expuestos, como ya comentábamos antes, a unas condiciones de trabajo en las que existan riesgos ergonómicos, desarrollarán trastornos musculoesqueléticos. Por lo tanto, como técnico de prevención, deberíamos reformular la pregunta hacia el siguiente enfoque. ¿El riesgo de sufrir trastorno musculoesquelético del trabajador expuesto es significativamente mayor al de los no expuestos? De aquí la importancia de los estudios epidemiológicos, que nos van a indicar si el riesgo es significativo a partir de la asociación estadística entre el supuesto factor causal y el efecto estudiado. Por ejemplo, en este cuadro, que corresponde al método OCRA analítico para la evaluación de los riesgos por movimientos repetitivos, vemos que se ha determinado el nivel de riesgo en función de la prevalencia existente en población no expuesta al riesgo. Así vemos que el riesgo afectable no serán unas condiciones en las que no hay una prevalencia, no hay un nivel de riesgo. El riesgo indica que no es significativamente diferente al de la población no expuesta a esas condiciones de trabajo. ¿Y cómo se producen los trastornos musculoesqueléticos? Pues bien, podríamos resumirlo en estos tres grandes bloques. Por un lado están los factores individuales, que son aquellos que definen a cada persona. Entramos en aspectos como la edad, el sexo, los antecedentes médicos, las habilidades individuales, así como otras cuestiones que van más relacionadas con los hábitos y el estilo de vida. El segundo bloque está relacionado con todo lo que son las características ergonómicas del puesto de trabajo. Posturas forzadas, posturas estáticas, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas, esfuerzos elevados, así como otras condiciones ambientales como pueden ser la exposición a vibraciones, exposición a ruido o también las condiciones termohigrométricas. El tercer bloque es el que llamamos factores organizativos, que son aquellos que se pueden relacionar, por ejemplo, con las altas exigencias y la baja autonomía, con la falta de descansos o de cambio de postura, el elevado ritmo que pueden tener en muchas ocasiones las máquinas, el trabajo de manipulación en máquinas, así como también las jornadas largas o alargadas, las típicas horas extra, o los trabajos a turnos. Pero es que además, no lo incluyo dentro de esos tres bloques, pero habría que tener en cuenta la posible presencia de factores extralaborales que solo excluirán el carácter profesional de la enfermedad cuando, por un lado, estos hayan actuado con la suficiente entidad o intensidad para considerarlos la causa principal de la enfermedad y, por otro lado, no haya existido una exposición laboral. Ya lo vemos, teniendo en cuenta la etiología, es decir, las causas multifactoriales que se asocian a los trastornos musculoesqueléticos y la alta prevalencia en personas no expuestas a riesgo profesional, la determinación del carácter laboral de estos trastornos resulta complejo. Y las intervenciones para su prevención van a requerir un enfoque integrado y combinado mediante estrategias
que aborden factores de riesgo que se basen en una adecuada identificación de los riesgos para posteriormente formular políticas y actuaciones de prevención de riesgos laborales que se complementen con iniciativas de promoción de la salud en el trabajo. Bien, en estos cuadros que corresponden al documento divulgativo del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Posturas de Trabajo, Evaluación del Riesgo, vemos una información que se extrajo de un documento que elaboró Lanayos en 1997 a partir de una revisión sistemática de los estudios epidemiológicos, recordemos lo que decíamos antes, de los estudios epidemiológicos existentes hasta la fecha, que fueron aproximadamente unos 600, para analizar la evidencia de los factores de riesgo de carga física que se relacionan con trastornos musculoesqueléticos en diferentes partes del cuerpo. Así, por ejemplo, vemos que el túnel carpiano tiene una fuerte evidencia, es decir, existe una relación causal muy probable entre la intensidad o la duración de la exposición a uno o varios factores. Aquí vemos que es la exposición a varios, es la combinación de varios factores de riesgo lo que nos mostraría una fuerte evidencia en el desarrollo de trastornos musculoesqueléticos. Yo os recomiendo que valoréis este documento porque nos va a aportar información muy interesante para luego abordar los trastornos musculoesqueléticos en esos puestos de trabajo que presentan carga física. ¿Y cómo se evitan los trastornos musculoesqueléticos en concreto o cualquier otro tipo de lesión relacionada con el trabajo? Aquí hablo de prevención, puedo decir que estoy hablando de prevención de riesgos laborales en general. Y es que como técnicos de prevención de riesgos laborales quiero destacar esta diapositiva de una manera especial, porque si queremos abordar la prevención debemos conseguir que los trabajadores puedan, sepan y quieran trabajar seguro. ¿Y cómo conseguimos que los trabajadores puedan trabajar seguro? Pues haciendo inicialmente, ese es el punto de partida, una adecuada identificación de los riesgos presentes en el puesto de trabajo. Y siempre que sea posible, eliminando estos riesgos en origen. Con todos aquellos riesgos que no haya sido posible eliminar, haremos una evaluación de riesgos, ya sea general o ya sea específica, por ejemplo, realizando estudios ergonómicos en el caso de riesgo por trastorno musculoesquelético, siempre que consideremos que es necesario. Pero en todo caso, no tenemos que parar aquí, porque el proceso de evaluación es un medio, no es un fin, a pesar de que en muchos casos pues, llegamos hasta este punto. El fin es el tercer apartado que anoto aquí, es el diseño y la aplicación de medidas preventivas que pueden ir dirigidas más al rediseño del puesto de trabajo o a medidas organizativas, o ya veríamos cómo podemos abordar esta cuestión. A continuación, otro aspecto muy importante es asegurarnos de que los trabajadores saben trabajar con seguridad. ¿Y esto cómo lo vamos a conseguir? Pues por un lado tenemos que garantizar que reciben una suficiente capacitación de las tareas que se incluyen en su puesto de trabajo, tanto en aquellas tareas más ordinarias como aquellas que puedan ser de carácter pues, más puntual relacionado con incidencias. Y, por supuesto, tenemos que hacer cumplir los artículos 18 y 19 de la Ley 3195 de Prevención de Riesgos Laborales, facilitándoles información y formación general y específica de los riesgos de su puesto de trabajo. Cuando ya hemos conseguido eso, que es básicamente el cumplimiento de la ley, lo que pasa es que tenemos que asegurarnos
en todo momento de que hemos conseguido que los trabajadores puedan y sepan trabajar con seguridad, entonces podemos incidir en que quieran trabajar seguro. En este caso, la prevención de riesgos laborales se nos puede quedar un poco limitada y entonces es el momento de tirar de la promoción de la salud. Ya veremos cómo podemos desarrollar cada uno de estos apartados. En todo caso, también quiero, romper una lanza en favor del poder de la ergonomía participativa. Hace un tiempo yo misma impartí un webinario sobre esta temática y es que contar con la participación de los trabajadores va a vehiculizar, va a facilitar la consecución de los objetivos que se plantean en esta diapositiva. ¿Y cómo abordamos los trastornos musculoesqueléticos? Pues por un lado, es responsabilidad de la empresa aplicar las medidas dirigidas a optimizar el diseño del puesto y la organización del trabajo. Mientras que, por otro lado, depende del trabajador que adopte las medidas relacionadas con la mejora de hábitos, ya sean posturales o de vida saludable, como por ejemplo la actividad física, la alimentación o el descanso. Pero en todo caso, estas 4 piezas del puzzle requieren la implicación bidireccional, porque los trabajadores también deben colaborar implementando los procedimientos u operativas de trabajo y la empresa puede fomentar diversas y variadas acciones dirigidas a la promoción de la salud. Pues bien, vamos a hablar de la identificación y de la evaluación de la carga física. Y es que identificados y evaluados uno o varios factores de riesgo de carga física presentes en el puesto de trabajo, este cuadro nos puede resultar de utilidad a la hora de establecer las correspondientes medidas preventivas. Por ejemplo, en presencia de tener que aplicar fuerza, deberíamos focalizarnos sobre todo en el diseño. Para la mejora de las posturas, deberíamos trabajar el diseño y también los hábitos posturales de los trabajadores. Con el objetivo de disminuir la repetición, aquí podemos trabajar tanto el diseño como la organización y para reducir la exposición, principalmente debemos centrarnos en las medidas organizativas. En todo caso, pues ahora lo explicaré de manera ligeramente más detallada, pero sí que quiero recordar que existen normas UNE y normas ISO que regulan las metodologías de evaluación de carga física. Bien, a continuación vamos a hablar del factor de riesgo manipulación manual de cargas, que en nuestro país es el único que tiene un Real Decreto específico, que es el 487 del año 97, así como una guía técnica que, primicia, según nos han informado, pues próximamente va a ser actualizada. En todo caso, se considera riesgo por manipulación de cargas, riesgo por manipulación manual a toda carga que pesa más de 3 kilos. Ya que a pesar de que, por ejemplo, 3 kilos es una carga bastante ligera, podría llegar a entrañar un riesgo dorsolumbar si se manipula en unas condiciones ergonómicas desfavorables, como por ejemplo, alejada del cuerpo, con posturas inadecuadas, con mucha frecuencia, en condiciones ambientales desfavorables, en presencia de suelos inestables, con un calzado inadecuado, etc. También hablamos de manipulación de cargas a las fuerzas de empuje o tracción mediante equipos de ayuda como carros, otras paletas, entre otros. En este gráfico que os muestro a la izquierda, que está extraído de la todavía actual guía técnica del 487, vemos los valores de peso máximo recomendable en función de la posición vertical y horizontal de la carga, lo cual es una información que ya en una primera visita al puesto de trabajo nos va a permitir hacer esa identificación del riesgo. Sin embargo, además del peso, hay otros aspectos a contemplar, como por ejemplo las dimensiones del objeto a manipular,
o también, por ejemplo, la ubicación del centro de gravedad de esa carga, si es fija o si es móvil. El ritmo y la organización del tiempo de trabajo, lo que comentábamos, las condiciones ambientales, si hay exposición a vibraciones, las características del suelo, del calzado, la técnica de manipulación que está utilizando el operador en ese momento, así como también otros factores individuales de los trabajadores que están desarrollando las tareas. Bien, pues para la evaluación de la manipulación manual de cargas, en tanto que levantamiento, transporte y descenso de las cargas, tenemos la ecuación NAIOS, que ya hablaba antes de la NAIOS, es esa gran entidad de Estados Unidos, y que, bueno, ha sentado precedente y se utiliza como método de evaluación en el que se han basado tanto las ISO 11228 parte 1 como la norma UNE en 1005 parte 2. Para la evaluación de las fuerzas de empuje y tracción de cargas mediante equipos de ayuda, tenemos las tablas de Nuki-Ciriello, que es el método de evaluación en el que se ha basado la ISO 11228 parte 2. En cuanto al factor de riesgo, posturas. Hablamos, por un lado, de las posturas forzadas, en tanto que alejamos las articulaciones de lo que llamamos posición neutra. Cuanto mayor sea el ángulo articular, mayor es la fuerza que es necesario ejercer y menor el tiempo que podremos mantenerla sin entrar en fatiga. Así vemos, por ejemplo, en este cuadro, que hablamos de riesgo ausente cuando la ejecución del movimiento es próximo a la posición neutra. Encontramos ya un riesgo leve cuando el recorrido articular está en torno al 40 o 50% del rango articular funcional de esa parte del cuerpo. Y hablamos de riesgo alto cuando el recorrido articular es superior al 40-50% del rango articular funcional. Pero también hablamos de posturas cuando son estáticas y mantenidas, porque aunque podríamos pensar que mantenernos en una posición neutra tiene riesgo nulo, en realidad sí que es un factor de riesgo. Como por ejemplo, cuando estamos sentados correctamente, manteniendo una postura fisiológica, con la espalda bien apoyada en el respaldo. Y el motivo es que el cuerpo humano está diseñado para moverse. Pues bien, como metodologías de evaluación podemos tomar la que se describe en la UNE en 1005 parte 4 o en la ISO 11226, la cual basa principalmente el riesgo de sobrecarga de las, los valores límites se basan en el riesgo de sobrecarga de las estructuras pasivas del cuerpo. En cuanto al factor de riesgo, movimientos repetitivos, pues no solamente conlleva hablar de repetitividad, en tanto que la repetitividad son el número de acciones técnicas por minuto, entendiendo la acción técnica como los movimientos necesarios para completar una operación simple, con implicación de una o varias articulaciones, y que puede ser, por ejemplo, mover o alcanzar un objeto, pasar un objeto de una mano a la otra, colocar un objeto en un lugar determinado, apretar botones o palancas, doblar, rotar, etc. Pero también hay otros factores que se deben de contemplar cuando estamos hablando de manipulación, cuando estamos hablando de movimientos repetitivos, como puede ser la fuerza. En sí se evalúa en tanto que emplear más del 30% de la máxima contracción voluntaria de manera prolongada o repetitiva ya es, puede ser un factor de riesgo significativo. Y en todo caso, la metodología
penaliza la tolerabilidad de las tareas cuando se supera el 50% de la fuerza máxima que puede ejercer esa persona. En cuanto a la postura, se penalizan las posturas dinámicas, pero también las estáticas, sobre todo cuando llegan al límite del rango de movilidad de cada articulación. En cuanto a la duración de la exposición, disminuye el riesgo cuando se establecen rotaciones entre trabajo repetitivo y tareas no repetitivas y se penaliza de una manera muy acusada cuando la jornada es superior a 8 horas, cuando la exposición supera las 8 horas. En cuanto a los tiempos de recuperación, en tareas repetitivas lo ideal son los descansos de entre 8 y 10 minutos cada hora, aunque también se pueden contemplar los beneficios de las micropausas dentro del ciclo de trabajo cuando tienen una duración de más de 10 segundos por minuto. Y la presencia de uno o varios factores complementarios como vibraciones, guantes inadecuados, presencia de frío o la existencia de puntos de presión también serán aspectos que van a penalizar el índice de riesgo. Metodologías para evaluar los movimientos repetitivos. Pues aquí la evidencia y el método reina es el método OCRA, ya sea en su versión del OCRA analítico o en la versión más simplificada, que es el checklist OCRA. En cualquier caso, es la metodología en la que se basan tanto la UNE en 1005 como la ISO 11228 parte 3. Hay un consenso absoluto que si quieres evaluar el riesgo por movimiento repetitivo, tienes que recurrir a la metodología OCRA en cualquiera de las versiones. Pues bien, pasamos ya a la parte de diseño de puesto de trabajo. Cuando pasamos a la toma de decisiones relacionadas con el diseño o rediseño, podemos consultar la UNE ISO 14738 para optimizar las zonas de alcance horizontal. Y en cuanto a la altura del plano de trabajo, es necesario tener en cuenta el tipo de tarea que vamos a realizar. Así, cuando vamos a realizar un trabajo de precisión, conviene que la altura del plano de trabajo esté entre 5 y 10 centímetros por encima de la altura de los codos. Para tareas más ligeras, el plano de trabajo lo colocaremos a la altura de los codos menos entre 5 y 10 centímetros. Y para tareas pesadas, conviene colocar el plano de trabajo entre 10 y 30 centímetros por debajo del codo. Pero no solamente debemos prestar atención a los alcances horizontales o a la altura del plano de trabajo, sino que la inclinación del plano de trabajo también es un aspecto relevante para minimizar las posturas forzadas de las articulaciones, como por ejemplo de la muñeca. Tal y como vemos en estas imágenes, cuando el plano está inclinado hacia el trabajador, se consigue que el agarre del objeto se realice con una posición neutra de la muñeca. Y en aquellas tareas en las que se utilicen herramientas o equipos de trabajo sobre planos de trabajo con una disposición vertical u horizontal que no da pie a la modificación, como por ejemplo paredes, suelos, en estos casos conviene reflexionar sobre el diseño de la empuñadura, tal y como se muestra en el gráfico de la izquierda. Y luego también debemos reflexionar sobre el hábito postural del trabajador. Por ejemplo, una acción tan normal como limpiar una puerta o un cristal, en el caso de pues una limpiadora. Si nos colocamos frontalmente a la superficie vertical, vemos que esta va a ser la posición de
de mi muñeca. En cambio, si abordamos cambiando nuestra posición global del cuerpo desde lateral, en esa posición vemos que la postura a nivel de muñeca acaba siendo mucho más cercana a la neutra. Cambiamos, vamos a hablar ahora del diseño de cargas. Vemos que, por ejemplo, en esta imagen, pues el operador pues, tiene una postura forzada de brazo y dificultades a la hora de tener una buena visión. Pues bien, en general, la anchura no debería superar el ancho de los hombros y en cuanto a profundidad de la carga es recomendable que sea inferior a 25 centímetros. La altura de la carga debería ser lo suficiente como para permitir que se visualice el recorrido o la tarea a realizar. El centro de gravedad conviene que esté centrado y fijo y cuando no sea posible se debería indicar en la carga junto con la información del peso para tomar las precauciones necesarias y evitar las manipulaciones peligrosas. Y en puestos de trabajo estáticos, siempre que las tareas lo permitan, hay que favorecer los cambios posturales para reducir la fatiga que produce el mantener posturas estáticas de manera prolongada. Combinar la posición de pie con la de sentado o semisentado y siempre que hay ocasión, hacer cambios posturales más amplios y realizar pequeños desplazamientos. Esto sería lo óptimo. En cualquier caso, en cuanto a diseño, si estáis interesados en ampliar información, os emplazo a estar atentos al apartado formación del portal de prevención de MC Mutual, ya que hacia el mes de mayo tenemos previsto impartir un webinario sobre esta temática. La fecha concreta todavía está pendiente de confirmar, pero ya os digo que probablemente será sobre el mes de mayo. Y dentro de las medidas preventivas que muchas empresas pueden plantearse, incluso promover, está la implementación de exoesqueletos, sobre todo para determinados puestos de trabajo, no para todos. Los hay que, por ejemplo, la primera imagen, que asisten a las extremidades superiores, por ejemplo, para trabajos que requieren ser realizados con los miembros superiores, el típico trabajo bajo motor que se realiza en la industria automovilística. La imagen central es un exoesqueleto que asiste a la flexión de tronco, más bien hacia la extensión de tronco y que podría estar indicado en tareas con manipulación manual de cargas o en puestos de trabajo con posturas mantenidas de flexión de tronco, como es el caso de los cirujanas. Y también, pues en el último imagen, pues aparece un exoesqueleto que asiste la semisedestación y que puede ser interesante para determinados puestos de trabajo que requieren pequeños desplazamientos combinados con posturas estáticas en bipedestación. Pero, ¿qué es lo que sabemos de exoesqueletos en relación a la prevención de trastornos musculoesqueléticos, que es de lo que estamos hablando hoy? Pues realmente sabemos poco. Son equipos que en el entorno laboral todavía son muy recientes y hay relativamente pocos estudios. Y de los que hay, la mayoría se han realizado en condiciones de laboratorio o si se han realizado en entornos reales, apenas aportan una foto hecha en un momento concreto, sin evaluar el efecto que estos equipos pueden tener a medio o largo plazo sobre la salud de los trabajadores. Por ejemplo, si vemos este cuadro que os expongo aquí, en cuanto al exoesqueleto de espalda, podemos encontrar bibliografía que nos dice que implican el uso de exoesqueleto de espalda favorece una reducción de entre el 20 y un 40% de esfuerzo a nivel de la musculatura lumbar, entre un 23 y un 29% de compresión a nivel vertebral L4, L5 y también una disminución significativa del esfuerzo percibido. En cuanto a los exoesqueletos de extremidad superior, pues los datos nos dicen que
hay una reducción de hasta el 30% del esfuerzo en deltoides anterior y medio, un 60% a nivel de bíceps, 18% trapecio y entre un 40 y hasta entre un 40 y 50% del esfuerzo percibido en general. Pero ojo, esos son valores teóricos aportados por los fabricantes. Nosotras, desde MC Mutual, pues ya hemos empezado a trabajar con exoesqueletos, haciendo estudios de electromiografía con y sin exoesqueleto en las tareas en condiciones reales. ¿Y qué es lo que hemos empezado a ver? Pues bien, en cuanto al exoesqueleto de espalda, por ejemplo, como parte no tan positiva, vemos que se observa una hiperextensión de las rodillas al flexionar la espalda, lo cual es una pauta que va un poco en contra de la pauta de higiene postural que vamos divulgando entre los trabajadores. Y luego también lo que hemos observado es que en general, por lo menos los exoesqueletos con los que hemos trabajado, solamente asisten a la extensión, serían útiles en movimientos de flexoextensión de columna y carecerían de utilidad en los movimientos que implican inclinación o rotación de tronco. Por lo tanto, el uso queda muy limitado a unos determinados movimientos que se producen en puestos de trabajo. En cuanto al exoesqueleto de extremidad superior, pues vemos que, porque claro, cuando tú te colocas un exoesqueleto, por ejemplo, el de extremidad superior, te asiste a la abducción o a la flexión o la flexoabducción, pero cuando tú tienes que bajar los brazos, tienes que vencer una resistencia. De la misma manera que el exoesqueleto de espalda, normalmente tú vences una resistencia al hacer la flexión y es al hacer la extensión cuando te asiste. Por lo tanto, ¿qué hemos visto? Pues que puede aumentar la activación a nivel de trapecio y de tríceps y también de la musculatura lumbar en tareas donde se tenga que bajar el brazo con frecuencia. Recuerdo, la bajada del brazo es contrarresistencia. También vemos que el exoesqueleto limita ciertos movimientos de manera que, por ejemplo, la rotación de hombros se acaba supliendo con una pronosupinación de antebrazo. Y sospechamos que pudiera alterar la coordinación la coordinación y la sincronía que se produce en la activación de la musculatura del hombro a lo largo, en el movimiento de brazo. Pensemos que la articulación del hombro es muy compleja. Por lo tanto, si no se produce una activación es como una danza, con una sincronía muy determinada, pues podría ser también origen de sufrir una patología a nivel de esa articulación. Bien. Luego, más limitaciones. Si utilizamos electromiografía de superficie, lo cual nos permite evaluar la musculatura que queda situada a nivel más superficial. Sin embargo, no podemos evaluar el efecto que tienen estos equipos en la musculatura más profunda. Y como ya he dicho, pues no existen estudios, por lo menos hasta la fecha, que evalúen el uso prolongado en situaciones reales de trabajo. Por todo lo comentado y con el objetivo de valorar la efectividad de estos equipos en situaciones reales de trabajo, siempre recomendamos a las empresas seguir el principio de prudencia. Una buena estrategia sería realizar una prueba piloto para principalmente evaluar la eficacia y la viabilidad, además de los efectos negativos que pudiera suponer la implantación de los exoesqueletos en la empresa. De forma orientativa, en este gráfico que os pongo en esta diapositiva, se describen las fases que recomendamos seguir, así como otros aspectos a tener en cuenta. La primera fase, ¿en qué consistiría? Pues tomar la decisión inicial. Pues vamos a evaluar, vamos a analizar cuáles son los factores de riesgo de carga física y vamos a buscar medidas preventivas. A continuación,
pues vamos a buscar ese... Claro, es que el exoesqueleto no es una medida preventiva en sí misma, sino que tenemos que actuar según el patrón de actuaciones clásico de eliminar el riesgo en su origen siempre que se pueda y aplicar todas las medidas, ya sean de diseño u organizativas, posibles. A continuación, una vez que hemos optimizado las condiciones de trabajo de ese puesto, podemos pasar a la búsqueda y a la elección de ese exoesqueleto que mejor se adapte a nuestras necesidades. Siguiente fase, la planificación y la puesta en marcha de la prueba piloto. Pues bien, tenemos que planificar esa prueba piloto. ¿En qué puesto lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué trabajadores van a participar? ¿Cuáles son los músculos que vamos a evaluar con el tipo de electromiografía, etcétera? A partir de aquí, pues podemos hacer un aprendizaje de cómo funciona el exoesqueleto, pero mejor en condiciones de laboratorio, fuera del puesto de trabajo, para a continuación hacer la evaluación ya en condiciones reales. Con todo este bagaje y con su informe correspondiente, vamos a poder hacer la toma de decisión, determinando pues si es una inversión que nos va a aportar beneficios y bueno, y ya podremos decidir si interesa o no implementar el exoesqueleto en los puestos de trabajo que hayamos evaluado, que hayamos hecho este estudio. Si queréis saber más sobre este tema, sobre los exoesqueletos para la prevención de trastornos musculoesqueléticos, os recomiendo un par de artículos que escribió mi compañera Vanessa Puig y que están disponibles en nuestro portal de prevención. Asimismo, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo también ha publicado las notas técnicas 1162 y 1163, así como una guía introductoria de los aspectos ergonómicos y los factores de riesgo derivados del uso no solamente de los exoesqueletos, sino también de los robots y los drones. Y ahora pasemos ya a hablar de la organización del trabajo. Y es que hablamos de ergonomía organizacional para referirnos a la estructura, a las políticas y a los procesos, motivo por el cual en ocasiones podemos la prevención de riesgos laborales puede enfrentarse al departamento de producción. En cualquier caso, de entre las medidas que pudieran plantearse están, por ejemplo, realizar ejercicios de calentamiento al inicio de la jornada. Esto en nuestro país parece ciencia ficción, pero es una realidad en otras culturas y realmente es que aportan muchos beneficios. Si nos fijamos en las estadísticas, hay un alto porcentaje de los accidentes de trabajo en jornada laboral por sobreesfuerzo que se producen en las 2 primeras horas de trabajo. Podríamos hacer una asociación causal o casual relacionado con la falta de calentamiento de la musculatura. Dejamos ahí la duda, porque yo por lo menos hasta la fecha no dispongo de ningún estudio que lo corrobore o que lo niegue. Bien, también es muy interesante que haya variedad de tareas y de operaciones a realizar, enriquecer el puesto de trabajo, que no siempre expongamos a los mismos grupos musculares. Aquí, por ejemplo, podemos incluir las rotaciones en los puestos de trabajo. Pero, ojo, si hacemos rotación cada 4 horas, los beneficios que probablemente obtengamos van a ser muy limitados. Para que una rotación entre puestos de trabajo sea eficiente, deberíamos plantearla para que se hiciera entre cada 1 y 2 horas. Siempre que sea posible, alternar con tareas por ejemplo, cuando hablamos de movimiento repetitivo, alternar con tareas que tengan un carácter más visual o de supervisión. Las pausas, ya lo comentaba antes, lo óptimo
que esto también es como ciencia ficción, es que se realicen entre 8 y 10 minutos cada hora, aunque si nos vamos a los mínimos podríamos hablar de 5 minutos cada hora. Por ejemplo, en este gráfico que pongo aquí, pues es un ejemplo que podríamos, bastante realista, que podríamos implementar en cuanto al reparto de las pausas durante la jornada laboral. Y durante las pausas, ¿qué hacemos? Pues las convertimos en activas. ¿Qué significa la pausa activa? Pues consiste en moverse de manera distinta a como lo estamos haciendo durante la realización de las tareas, realizando ejercicios de movilidad, ejercicios de activación, ejercicios de estiramiento, simplemente caminar, que la pausa no sea esto. Y luego también quiero destacar la utilidad que pueden llegar a tener las micropausas dentro del ciclo de trabajo, teniendo una duración de al menos 10 segundos por minuto. En cuanto a lo que es el retorno al trabajo tras una incapacidad temporal de larga duración, lo que podemos ver es que pudieran implicar un desajuste entre las capas, en el momento de la incorporación, pudieran producirse un desajuste entre la capacidad del trabajador y las demandas de su puesto de trabajo. Y por eso podemos afirmar que tomar la iniciativa de incorporar programas de retorno al trabajo tras ausencias prolongadas por motivos de salud puede ser interesante. Y es que así se ha observado entre algunas empresas que lo han incorporado con éxito a los procesos de gestión de prevención de riesgos laborales, recursos humanos y producción. Porque es que aunque lo parezca en realidad, pero en cualquier caso, aunque lo parezca, esto no es nada nuevo, sino que está avalado por la normativa vigente. Por un lado tenemos la Ley General de Derecho de las Personas con discapacidad, que es el Real Decreto 1 de 2013, que nos habla del concepto de ajustes razonables. Por otro lado, tenemos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la 3195, que en su artículo 15 nos habla de la adaptación del puesto de trabajo a la persona y en su artículo 25 de la protección de los trabajadores especialmente sensibles. Y ya cuando nos vamos al Real Decreto 39 del año 97 de Servicios de Prevención, vemos que ya nos dice que los trabajadores que se incorporen tras una ausencia prolongada por motivos de salud, se les tiene que hacer una evaluación de su estado de salud con el objetivo de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y también recomendar la acción apropiada para proteger su salud. Por lo tanto, ¿tenemos que hacerlo? Pues yo creo que deberíamos trabajar en incorporar este tipo de procedimientos de retorno al trabajo, con el objetivo de identificar, evaluar y adaptar las posibles brechas entre las capacidades y las exigencias. Si queréis saber más sobre esta temática, sobre el retorno al trabajo, tras una IT de larga duración por trastorno musculoesquelético, os recomiendo el visionado de este webinar que impartió mi compañera Vanessa Puig hace un tiempo. Aquí tenéis el código QR o el enlace. Pues bien, ¿cómo os podemos ayudar desde la División de Servicios de Prevención de MC Mutual para hacer el abordaje que os hemos presentado? Pues bien, tal y como estáis aquí, pues periódicamente pues vamos realizando seminarios presenciales y webinarios con carácter técnico, dirigido a técnicos de prevención y responsables de salud, de la salud laboral de las empresas. Por ejemplo, y que no solamente se pueden visionar en directo, sino que también se pueden visionar en diferido. Por ejemplo, aquí tenemos uno de trabajo a turnos, de economía participativa, que os lo comentaba anteriormente, o otro webinario que impartimos de promoción de la actividad física en el trabajo. En nuestro portal de prevención disponemos también de material audiovisual en formato video tutorial.
Actualmente tenemos disponibles 2 videotutoriales sobre cómo realizar medición de los niveles de iluminación y de luminancia y también para la medición de las fuerzas de empuje y tracción. En breve ya os anuncio que tenemos previsto publicar 2 nuevos videotutoriales sobre las metodologías de evaluación Checklist-Socra y Snooki-Cirielo. Estos ya están grabados, editados, en breve espacio de tiempo lo tendréis disponible en el portal de prevención. Además, también disponemos de un canal online abierto en exclusiva para nuestras empresas afiliadas para realizar consultas técnicas que respondemos los técnicos especialistas en cada materia. Más allá de esta consulta técnica, ofrecemos un servicio de consultoría en ergonomía. Por ejemplo, hemos realizado un proyecto de investigación que culminó con la publicación del artículo científico Prevención de trastorno musculoesquelético mediante la mejora de hábitos posturales, experiencia en el colectivo de limpieza. También hemos, como ya os comentaba antes, respecto a los exoesqueletos, realizado varios estudios de electromiografía comparando el nivel de esfuerzo que implica a nivel de determinada musculatura las tareas realizadas con y sin exoesqueleto, lo cual facilita muchísimo la toma de decisiones. Así como también, en el caso de que la empresa nos lo solicite, pues podemos también realizar visitas de asesoramiento que se acaban acompañando de un correspondiente informe. Y ahora vamos a hablar del apartado de formación y promoción de la salud en el trabajo. En cuanto a la formación, desde prevención de riesgos laborales solemos hablar de demanda de carga física, de identificación y evaluación del riesgo, del diseño de los puestos de trabajo, de la organización de las tareas, de las características individuales de los trabajadores, etc. Y producción desde su punto de vista, ¿de qué habla? Pues hablan en términos de rentabilidad, de métodos y tiempos, de eficacia, de eficiencia, de procedimientos de trabajo, de calidad, de mejora continua. Sin embargo, como todos remamos en la misma dirección, deberemos buscar ese nexo de unión con el objetivo de alinear los objetivos tanto de prevención de riesgos laborales como de producción. Y aquí tienen un papel fundamental la información y la formación, que debe dirigirse tanto, ya lo comentaba antes, hacia la capacitación de las tareas del puesto de trabajo, como también al cumplimiento de los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Aquí, las partes, prevención y producción, en colaboración con recursos humanos y la representación legal de los trabajadores, deben sentarse y establecer las prioridades, las necesidades, con el objetivo de satisfacer a todas las partes. Por ello, resulta muy interesante implementar los itinerarios formativos en función de cada uno de los puestos de trabajo. Y en cuanto a la promoción de la salud en el trabajo, promoción de la salud significa ir más allá de las obligaciones establecidas por la Ley 3195 y además de manera voluntaria. Porque es que la salud como término en mayúsculas es un término complejo y amplio y que abarca muchos más aspectos que los que se derivan de la expresión garantía de la seguridad y salud de los trabajadores. Por eso, cuando queremos abordar los trastornos musculoesqueléticos en el trabajo, resulta imprescindible hablar, como mínimo, de la mejora de los hábitos posturales y de la promoción de la actividad física y la reducción del sedentarismo. Por ejemplo, no nos rasgamos las vestiduras cuando en un puesto de trabajo como policía, bombero, les hacen unas pruebas físicas antes de, en el proceso de oposiciones, ¿no? Para demostrar que físicamente esa persona es apta para el tipo de tareas que tendrá que desarrollar en su puesto de trabajo. Sin embargo, en el mercado laboral nos encontramos multitud de puestos de trabajo que tienen
una carga física igual o incluso que puede llegar a ser superior a la de estos puestos de trabajo que acabo de mencionar. Por lo tanto, la promoción de la salud no estoy diciendo que ahora los puestos de trabajo le tengamos que hacer en el proceso de selección pruebas físicas, pero sí que tenemos que empezar a trabajar desde las empresas, desde la promoción de la salud en el trabajo. Y en este caso necesitamos como, vamos, absolutamente como el primer requisito, disponer del compromiso y el apoyo de la dirección. La dirección siempre tiene que estar apoyando este tipo de iniciativas y luego conjuntamente aunar fuerzas tanto desde el Departamento de Recursos Humanos, Producción y Prevención, con el objetivo final de conseguir cambios a largo plazo en la salud del trabajador. Por ejemplo, para promocionar la actividad física en el trabajo, pues hay muchas medidas que podemos implementar en la empresa, como por ejemplo fomentar la sensibilización mediante campañas, formaciones, talleres monográficos, carteles, folletos, etcétera. Pues también podemos fomentar el transporte activo, por ejemplo, facilitando el ticket transporte mediante un sistema de retribución flexible, también comprando bicicletas, por ejemplo, los centros de trabajo que son de grandes dimensiones para favorecer el transporte activo o facilitando el aparcamiento de bicicletas dentro de las instalaciones para aquellos trabajadores que deciden desplazarse a y desde el centro de trabajo con ese medio de transporte. También podemos fomentar la actividad física durante la jornada, favorecer las pausas activas, dar información de qué es, cómo se realizan, qué ejercicios podemos realizar, incorporando dentro del hacer habitual las working meetings, que son estas reuniones en las cuales pues, no es necesario de consultar demasiados datos y que las podemos realizar caminando. También podemos implementar un sistema de alertas en la intranet que, pues, por ejemplo, a las personas de oficina nos recuerda pues, que tenemos que hacer pausas y que tenemos que movernos un poquito. Para fomentar la recuperación física, pues también podemos incorporar pues, un servicio de fisioterapia en la empresa, pues ya sean horarios de trabajo, horas a recuperar, financiado total o parcialmente, un sistema de copago. También podemos incorporar clases colectivas dirigidas con un objetivo terapéutico o incluso incorporar la figura del fisioterapeuta de empresa. Hace un tiempo publiqué un artículo que precisamente buscaba pues, asimilar la figura del médico de empresa o el enfermero de empresa a la figura del fisioterapeuta de empresa. En este país es otra cuestión que es ciencia ficción, pero realmente a día de hoy, yo como diplomada en fisioterapia, puedo decir que sería un profesional que aportaría muchísimas ventajas y muchísimos beneficios, sobre todo en aquellas organizaciones en las cuales el trastorno musculoesquelético se ha convertido en un problema crónico y que afecta tanto a nivel organizativo como a nivel económico de manera significativa a su día a día. Y finalmente, pues también para fomentar la actividad física, pues el entrenamiento es, vamos, el agua y las ganas de beber. Incorporando instalaciones deportivas dentro del propio centro de trabajo. Yo recuerdo hace muchos años que una de mis hermanas estuvo trabajando en una empresa que se llama, bueno, está por aquí por Sant Cugat, no voy a decir el nombre, y ella quedó bastante alucinada, acaba de incorporarse al mercado laboral, yo era una niña, me decía, guau, es que tienen pistas de baloncesto y pistas de fútbol allí en la empresa y hacen torneos allí. Pues bien, no todas las empresas tienen esa posibilidad, pero aquellas que tienen terreno y que no le están dando un uso, pues esta es una manera de aprovecharlo. También negociar descuentos a nivel colectivo con centros deportivos y gimnasios o financiarlo total o parcialmente. Financiar también total o parcialmente las inscripciones a competiciones. Divulgar competiciones, carreras o bicicletadas que se realicen en las proximidades del centro de trabajo.
todas estas medidas pueden ser muy interesantes. Si queréis ampliar información, recordad que podéis ver en diferido el webinario que comentaba antes, que es específico sobre promoción de la actividad física en el trabajo y que, como os comentaba, está disponible en el apartado formación del portal de prevención de MC Mutual. ¿Y cómo os podemos ayudar desde la División de Servicios de Prevención a fomentar todo el tema de lo que es la formación y la promoción de la salud en el trabajo? Pues en nuestro portal tenemos multitud de material en formato cartel y folleto dirigido a pues, ejercicios de calentamiento, de estiramiento, muévete, cómo estar en forma a partir de los 50 o cartelería mucho más sencilla que nos recuerda que tenemos que cambiar de postura o que tenemos que estirarnos. Por ejemplo, parte de este material que tiene un carácter más específico, dirigido a la actividad física, lo tenéis ordenado en esta colección en la que vais a encontrar carteles, folletos y material multimedia. Por otro lado, también ordenando, poniendo un poco de orden y dándole un poquito de forma, hemos diseñado las campañas. Tenemos dos formatos, la campaña CPR o Conducta Preventiva Responsable. En este caso están pensadas para las empresas que quieren implantar una campaña combinando recursos divulgativos y acciones presenciales realizadas con sus propios medios, además de realizar pues, un seguimiento para valorar pues, la eficacia que ha tenido la implementación de esa campaña en su organización. Y luego te ofrecemos otro formato de campaña que las llamamos campañas de comunicación. En este caso se incluyen impactos planificados en el tiempo asociados a estos recursos de MC Mutual, de carteles, folletos, cursos u otro tipo de aplicaciones interactivas. En este caso están dirigidas especialmente a aquellas organizaciones que desarrollan pues, programas de promoción de la salud en el trabajo. En este caso no se suelen incorporar materiales específicos para su seguimiento, sino que el seguimiento se realizaría pues, tal y como ya se ha establecido en el programa de promoción de la salud en el trabajo. Y que, por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta que voy a explicar a continuación y que se llama Health Meter, pero bueno, ya la dejo caer. Otro recurso que tenemos es la Escuela de Espalda Online. Es un aplicativo web, nosotros lo denominamos MC Tool, que vais a encontrar el material repartido en 6 áreas temáticas. De manera más específica, también tenemos otro recurso aplicativo web, MC Tool, que se llama En forma frente al ordenador. Aquí nos dirigimos especialmente al personal de oficina con recomendaciones ergonómicas, así como ejercicios que son 100% compatibles con el hecho de estar presente en su puesto de trabajo. No hay ninguna excusa para no realizar las pausas activas usando los ejercicios que proponemos en este aplicativo. Y cómo no, pues también os quiero hablar de nuestro campus online de formación de prevención de riesgos laborales y que, aparte de tener un catálogo amplísimo, pues recordaros que podéis utilizarlo como material didáctico para cumplir el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sabiendo que nosotros no certificamos, sino que sería la empresa quien utilizaría este material didáctico para certificar las formaciones que realizarán sus trabajadores. Dentro del campus de MC Mutual tenemos un aplicativo que se llama Cuida tu espalda en un clic, al cual podéis dar acceso ya sea de manera individual a los trabajadores o de manera colectiva a la empresa o como determinéis. Este aplicativo incluye ejercicios para prevenir los trastornos musculoesqueléticos. A pesar de que lo hemos llamado Cuida tu espalda, en realidad son ejercicios para todo el cuerpo. Se pueden filtrar por la zona cervical, zona dorsal,
extremidad superior, zona lumbar y extremidad inferior. Si queréis entrar y echarle un vistazo, podéis utilizar el usuario invitado y la contraseña tu espalda. Pero ya digo que podéis solicitar unas claves específicas para vuestra organización, porque eso, por ejemplo, os permitiría hacer, contabilizar el número de accesos que se han producido. También ofrecemos a nuestras empresas mutualistas los talleres de escuela de espalda, ya sea en su formato presencial, in company, o en formato online, que pueden ser en exclusiva para las empresas siempre que cumplan una serie de requisitos, igual que los talleres presenciales in company, o también los hacemos de manera periódica, dirigidos a trabajadores de oficinas y teletrabajo, y que el próximo lo hacemos en exclusiva para nuestras empresas mutualistas. Los trabajadores que estén interesados o las empresas que estén interesadas pues deben inscribir previamente a sus trabajadores. El próximo se realizará el 23 de febrero de 10:30 a 12 y siempre pues tiene la misma estructura. Una primera parte en la que pues comentamos todos los aspectos teóricos más importantes para conocer cómo puedo prevenir y cuidar mi espalda, cómo puedo prevenir los trastornos musculoesqueléticos y cómo puedo cuidar la espalda. Y a continuación realizamos ejercicios que muchos de los cuales son compatibles para realizar en las pausas activas, de pie, sentado, estirados también en la esterilla, y que realmente llevamos muchos años haciendo esos talleres de escuela de espalda en sus diferentes formatos y siempre tienen muy buena acogida. Vale, y luego también tenemos el servicio Fitwork, que es de asesoramiento en programas de actividad física en el trabajo para la prevención de trastornos musculoesqueléticos. Este tipo de producto, digamos, tiene una serie de requisitos. El primero, las empresas tienen que tener un sistema de gestión de la prevención eficaz. Tienen que haber hecho los deberes, lo que decíamos antes, el poder y el saber lo tienen que haber cumplido de manera estricta. Si no, no tiene mucho sentido que vayamos a hacer promoción de la salud. La prevención de riesgos laborales, el poder y el saber siempre va por delante. También la empresa que decida implementar un programa Fitwork debe disponer de recursos propios para liderar, implantar y monitorizar el programa de ejercicios. Y, por supuesto, como siempre digo, cualquier iniciativa que decidáis implantar es imprescindible que contéis con el compromiso de la dirección y cuantos más aliados tengáis, mejor. Eso significa líderes y mandos intermedios. Si no vamos a contar con su complicidad, difícilmente vamos a tener éxito. En este programa Fitwork, en el caso de detectarse la necesidad, también podría hacerse un asesoramiento ergonómico previo con el fin de mejorar las condiciones ergonómicas y disminuir la carga física. Otro producto que tenemos, porque tenemos muchísimos, hemos trabajado mucho en esta casa, es la aplicación, la app disponible para iOS y para Android, tanto en castellano como catalán y en inglés, que contiene información actualizada sobre ergonomía y actividad física, nutrición, gestión del estrés, gestión del tiempo, técnicas de respiración, tabaco, alcohol, hábitos de sueño y muchos más temas de interés para mejorar la salud. Y para acabar, pues os presento el Healthmeter. No es la primera vez que se ha hablado de este producto, pero bueno, os voy a recordar lo que es. Y es que antes de iniciar cualquier acción o programa de promoción de la salud en el trabajo, es importante conocer el estado de mi organización, tener un correcto diagnóstico de la que es la situación de partida, porque esto nos va a permitir conocer pues, todos aquellos aspectos que se relacionan con la salud de mi colectivo de trabajadores. Así, Healthmeter pues, tiene por objetivo conocer los hábitos de los trabajadores en relación a los 3 principales ejes de la salud:
actividad física y hábitos posturales, bienestar emocional y alimentación saludable. Funciona en formato cuestionario. Además de proporcionar un resultado a cada usuario cuando cumplimenta este cuestionario, nos va a permitir, vamos a poder analizar todos los cuestionarios que se hayan realizado dentro de esa organización y proporcionará a la empresa un informe de resultados a nivel colectivo que va a venir con una comparativa con los datos de la Encuesta Nacional de Salud de España de 2017. Y esto nos va a permitir realizar una priorización de las acciones con el objetivo de centrar los esfuerzos en aquellos factores de riesgo que van a tener un mayor impacto sobre la salud de mi organización. Pues bien, eso es todo lo que os venía a explicar en el día de hoy. Y, pues bueno, estoy abierta a que me trasladéis todas aquellas dudas o cuestiones o preguntas que consideréis. Hola Pilar, hay algunas preguntas que te voy a hacer. Mira, buenos días. Respecto al análisis de empuje y tracción, no encuentro metodología para valoración de empuje y tracción, elementos que apoyan sobre una rueda, ejemplo, carretillas de mano, y ya está. Bueno, aquí el tema sería cómo mido. El tema es cómo mido, porque al final las ruedas de empuje y tracción son las que son y están establecidas en las tablas de Snuk y Cirielo, y que ya pues incluso hay un aplicativo en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, una herramienta donde tú introduces los datos. Aquí la cuestión sería más bien cómo hago la dinamometría que me aportará pues unos datos fiables. Más bien sería esa la cuestión. Lo que pasa es que, bueno, en este momento pues no estamos en el foro adecuado para entrar en ese nivel de profundidad. Pero sí que las fuerzas ya vienen determinadas en la metodología que tiene su origen en las tablas de Snuk y Cirielo. Ángela dice, estamos estudiando el uso de esos esqueletos en el trabajo. Tenemos productos bastante pesados. Es trabajo de logística y la mayoría de accidentes son por sobreesfuerzo en la zona lumbar. ¿Crees que nos podrían ser útiles? Bien, ¿podrían ser útiles? Pues la verdad es que no lo sé. Pero en cualquier caso, antes de plantearos implementar exoesqueletos, pensar que los 25 kilos es el valor límite que deberíamos establecer a nivel de las cargas. Los valores límite van a seguir siendo los mismos independientemente de que usemos o no usemos exoesqueletos. Yo creo que deberíamos empezar antes de plantearnos el tema de los exoesqueletos, cuáles son los pesos a los que se tienen que enfrentar los trabajadores, intentar actuar más dirigidos hacia el origen del riesgo. Si pudieran ser útiles, si hay un incumplimiento de los valores límite, el exoesqueleto no te va a salvar en cuanto a lo que comentaba antes, frente a una inspección por incumplimiento de las condiciones de trabajo. María Ángela dice, nosotros llevamos un año haciendo ejercicios en los arranques de turno y la verdad que sí que hemos notado una reducción de los accidentes de trabajo. Pues Ángela, te agradezco muchísimo que hagas esta aportación, porque de verdad en este país pues hay poca cultura en general, yo siento decirlo así, pero hay poca cultura de la prevención. Y parece como que el hecho de hacer ejercicios es como un poco una tontería, no vale para nada. Yo mismo hago muchas formaciones, talleres de escuela de espalda a trabajadores, talleres de promoción de la salud. Y muchas veces cuando digo, venga, vamos a practicar ejercicios, la gente se empieza a reír. ¡Ja, ja, ja! Mira ese, mira! O sea, que no solamente es desde el lideraje de la organización, sino también entre los propios compañeros que como que no confían en ello
y sí que hay evidencia científica de que aporta muchos beneficios. De lo contrario, los deportistas no harían ese tipo de ejercicios de calentamiento antes de empezar el partido o el entrenamiento o los ejercicios de estiramiento. Vale. Ignacio dice, ¿podemos realizar un estudio OCRA específico con vosotros a cargo a cuotas? Y te da las felicidades por la presentación. Vale, gracias Ignacio por la felicitación. Pues bien, deciros que las mutuas no tenemos la competencia para hacer evaluaciones de riesgo. En todo caso, os podemos asesorar en un momento dado sobre aspectos relacionados sobre qué metodología sería la más adecuada para utilizar en determinados puestos de trabajo, pero la evaluación en sí misma es competencia del servicio de prevención de la empresa. Y bueno, Jordi, bueno, ya está. Ya han contestado, ya no hay duda más. Pues de momento Muy no hay bien, ninguna pues no habiendo más dudas, os recuerdo que mi dirección de correo electrónico es mpmoreno@mc-mutual.com y ahí podéis dirigirme a vuestras consultas. Parece ser que está entrando alguna consulta más. Sí, están entrando alguna consulta más. Te leo, a ver. Ferran dice, ¿cómo se puede justificar técnicamente que la implantación de exoesqueletos son adecuados? Bien, pues ¿cómo lo vas a poder justificar? Pues demostrando con un estudio de electromiografía que el nivel de esfuerzo de la musculatura implicada cuando se está utilizando exoesqueleto es inferior que cuando se realiza esa tarea en condiciones reales sin exoesqueleto. En esos casos sí que podría estar justificado. Y no solamente esa prueba cuantitativa, sino que también hay que evaluar la parte cualitativa, el nivel de confort de los trabajadores, el nivel de aceptación, si están interesados realmente en utilizarlo, porque no nos olvidemos, el exoesqueleto no, a día de hoy por lo menos, no es un equipo de protección individual. Por lo tanto, no podemos obligar a los trabajadores a utilizar el exoesqueleto por mucho que hayamos hecho una inversión de miles de euros. Bueno, Jordi dice que le gustaría ver, bueno, dice, y una última pregunta, me gustaría ver mucho la formación de trabajos turnos y noches. ¿Dónde puedo verlo? Gracias, Pilar. Si te vas al apartado formación del portal de prevención, en webinarios pasados, ahí lo puedes encontrar. Vale, y Che dice, en mi empresa existe el puesto de trabajo de operario de mantenimiento. A ver, espera. Se me ha ido la pregunta. En mi empresa existe el puesto de trabajo de operarios de mantenimiento para trabajos diversos en el espacio público. ¿Cómo podría valorar la manipulación manual de cargas y el esfuerzo en los trabajos de carga y descarga, sobre todo de los vehículos de trabajo, para después aplicar medidas correctoras preventivas? A ver, permíteme que voy a leerme yo la pregunta. Uy, sí. A ver, si hay manipulación de cargas en tanto que levantamiento, transporte, descenso de cargas, aplicando la metodología, ya sea la de la norma 1005 o ya sea de la norma 11228 correspondiente. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo dispone de una APP para la aplicación de la ecuación Naios, que es la que comentábamos antes. Si estamos hablando, sea en la vía pública o ya sea donde sea. Si estamos hablando de fuerzas de empuje y tracción, pues también tenemos un calculador online, también el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, justo al ladito. Me parece que en este caso es una aplicación web que nos puede facilitar mucho el trabajo. Luego también hay otras webs, como pueden ser Ergonautas, donde también podemos utilizar los calculadores online. Pero vamos, que el que sea en vía pública o sea en un centro de trabajo, este no es un factor que sea excluyente a la hora de hacer una evaluación. Se hace en los mismos términos, con los mismos requerimientos. Vale.
Álvaro dice que, bueno, me dedico en mi empresa a descargar cajas. ¿Cuál sería la postura correcta para hacerlo? Pues mira, sobre todo flexión de rodilla, flexión de cadera y espalda bien alineada. Yo te invito a que participes en un taller de escuela de espalda online y porque ahí lo vas a ver de una manera pues mucho mejor explicada de cómo lo voy a hacer, pero flexión de rodilla, flexión de cadera y aquí, espalda bien alineada. En cualquier caso, si no quieres lesionarte, ya que tu puesto de trabajo tiene una elevada carga física, conviene que estés suficientemente en forma para poder afrontarlo de una manera eficiente y efectiva y para estar bien protegido. De la misma manera que un deportista se entrena para poder rendir bien el día de partido. Pues un trabajador que realiza ese tipo de trabajos, evidentemente, si no está suficientemente en forma, si no está fuerte, si no tiene buena movilidad, si no tiene una buena capacidad cardiorrespiratoria, pues va a estar un poco vendido, ¿eh? En términos de salud. Vale, pues, a ver. Ya, pues ya están las preguntas. Bueno, Chel, bueno, sobre la pregunta que te he hecho antes, dice, el problema está en la carga de la furgoneta, no en los trabajos en vía pública. No existe nada muy concreto, por eso preguntaba. Gracias. La carga de la furgoneta. Bueno, decirte que a nivel de tecnología existen ya muchas soluciones ergonómicas para mecanizar tanto la carga como la descarga de la furgoneta, de manera que no se tenga que hacer manualmente. Que esta es una opción de la que no hemos hablado, no recuerdo haberlo mencionado en este webinar de manera muy explícita. Sí que he hablado identificación del riesgo y valoración de eliminar el riesgo en origen, y aquí en muchos casos pasa por la automatización de los procesos o de la mecanización. Hay unos sistemas de carga y descarga de furgonetas que, oye, es que el trabajador no tiene que soportar las cargas, no tiene que hacer levantamientos, no tiene que hacer transportes, no tiene que hacer descensos de la carga. Por lo tanto, posiblemente la solución vaya más en esa dirección que no en cómo evaluamos, las condiciones son las que son, no son modificables, la altura de la furgoneta, la profundidad. Igual iría más en ese sentido. A poco que busques, pues por ejemplo, a través de YouTube o a través de empresas que se dedican a este sector de ergonomizar y mecanizar ergonómicamente las tareas de manipulación de cargas, vas a encontrar soluciones. Eso sí, hace falta inversión, evidentemente, pero realmente tenemos que dirigir hacia ahí el tiro, porque de lo contrario pues va a tener un coste muy importante cuando vayamos acumulando y cronificando el problema de los trastornos musculoesqueléticos en nuestra organización. Pues bien, ahora sí, ya no hay más preguntas y me despido de todos vosotros y vosotras. Recordad que este webinario lo vais a poder revisionar en diferido durante los próximos 15 días utilizando el mismo enlace del asistente con el cual habéis entrado hoy. Y hasta pronto. Muchas gracias.